Bueno, queridos auditores de nuestro canal de Aucal Business School, estamos una vez más aquí viendo todos los beneficios que tenemos ya para este año 2021 y tenemos el placer y el orgullo de poder conversar con la directora del máster oficial de Objetivos Sostenibles, de Desarrollo Sostenible, y que de alguna manera es una líder que queremos escuchar, queremos ver cuál es su opinión y sobre todo que aquellos que están interesados en este tema que está tan controvertido en este momento, porque todas las consecuencias de las acciones humanas están afectando de alguna manera a este tema. Así que damos la bienvenida a Analía Pastrán. Analía, bienvenida a nuestro canal y a este espacio de conversación para poder entender un poco más todo el mundo de estos ODS. Un placer estar con ustedes hoy a través de este medio, Rosana, y bueno, con todo gusto nos pondremos a conversar y a dialogar un poco sobre lo que hemos pensado para este máster. Un poco para conocerte mejor, nos gustaría escuchar, y sobre todo a la audiencia, ¿cuándo partió esta pasión sobre los ODS o anteriormente tal vez sobre los factores de ecológico, calentamiento global, político? ¿Cuándo empezó esa pasión, esa sensación de querer ayudar socialmente? Diría, me voy a remontar a la adolescencia y allí descubrí la ciencia política. De hecho, mi carrera profesional, soy politóloga y licenciada en Relaciones Internacionales, es decir, considero que es la profesión que tiene la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente. Y en este caso en particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos invitan a mejorar la calidad de vida de la gente en momentos donde atravesamos grandes crisis. Y esa pasión empezó desde muy joven. En Argentina en ese momento me encontraba cuando empecé a estudiar ciencia política, y es una herramienta maravillosa porque justamente podés trabajar con distintas disciplinas, se pueden realizar políticas públicas, se puede articular con el sector privado, con las universidades, la academia, el sector, la sociedad civil. Es decir, es una disciplina que bien empleada, ¿sí? Y poniendo el foco en las personas, se puede realmente hacer mucho, y es lo que se está necesitando a nivel mundial. Liderazgos en términos de políticos para bueno, mejorar y transformar la realidad de las personas. Cuéntanos, Analía, en ese sentido y en esa dirección, cuando quisiste emprender ya con un liderazgo muy alto, me imagino que de Argentina te moviste y te movilizaste hacia Estados Unidos por alguna razón de la profesión que tú nos hablabas o ya era por términos más personales. Esto coincidió con una posibilidad familiar, más personales, y luego sí aquí lo que descubrí, porque yo en Argentina trabajé mucho en el sector público a nivel nacional, también en el ámbito, en la academia. Aquí se me dio la posibilidad de trabajar desde el sector privado, emprendiendo y fundando Smartly junto a mi colega Evangelina Colli, la directora de localización de ODS, donde allí sí pensamos cómo desde el sector privado se puede articular acciones con el sector público, y la mayor innovación que pudimos hacer es proponer política pública siendo sector privado, por este conocimiento también que tenemos de lo que hace el ámbito político, de ciencia política, legislación, y bueno, todo ese background que ya traíamos, obviamente lo pudimos aplicar ya desde el sector privado.
Y con esto yo me imagino que con una empresa que ya se podría decir que está en su ámbito sólido, como Smartly, que ya está siendo reconocida, en tu currículum te ha sido reconocida en más de 3 oportunidades con premios muy, muy importantes en términos de emprendimiento y liderazgo por el hecho de ser una mujer influyente. ¿Qué significa estos reconocimientos en lo personal? Porque lógicamente en lo profesional es muy importante, pero en lo personal, en la pasión que tú llevas con este tema. Sin duda, siempre ese tipo de reconocimientos institucionales, de personas que a uno lo conocen profesionalmente trabajando, es una gran alegría, ¿no? Son esos indicadores de que estamos haciendo cosas innovadoras y distintas. Y mencionaste algo recién que creo que no es menor, que haya un reconocimiento también a una mujer líder. Y eso en estos tiempos es muy necesario, el liderazgo de la mujer, ese tipo de reconocimiento, porque acá se dan dos factores, que soy mujer y soy joven también, bastante joven tengo 35 años para todo lo que he hecho, y esas dos cosas muchas veces no siempre son reconocidas. Y ahí sí yo quisiera destacar las instituciones que han visto o que en Smartly, a través de mi persona y de mi equipo, lo que estamos intentando hacer, el esfuerzo que estamos haciendo en todas las iniciativas que implementamos, y eso creo que es maravilloso, cuando las instituciones, las personas observan, están despiertas también a reconocer, y a nosotros también nos ha pasado de hacer alianzas con distintas personas y organizaciones, reconociendo también este tipo de sinergia y complementariedad, que es lo que más se necesita hoy en día. Todos tenemos algo para aportar desde nuestra experiencia, desde nuestra profesión, desde nuestra realidad, y cuando se ve eso, bueno, surgen alianzas maravillosas, ¿no? Entonces eso creo que en lo personal es mi mayor satisfacción, y de todas maneras te diría que nunca lo hice pensando en que podía haber un reconocimiento. En eso creo que uno tiene que ser muy coherente con la pasión que uno tiene, y a veces no llega nunca el reconocimiento, pero uno lo hace porque lo apasiona, porque es realmente lo que quiere hacer, y también tenemos que tener presente eso. Cuando llega, bienvenido sea, y si no llega, también está bien, en términos de que si es tu pasión y te hace feliz, eso es maravilloso. Como que uno ya está apagado, en el sentido satisfecho con uno mismo, que también es sumamente importante. Y hablando un poco también de actualidad, de esta actualidad que de la noche a la mañana nos cambió la vida a todo el mundo, que es esta pandemia, esta crisis sanitaria que se ha vuelto crisis sanitaria, humanitaria, económica, crisis incluso ecológica. ¿En qué afecta esta crisis mundial en el desarrollo o en los objetivos de esta Agenda 2030 para poder lograr estos acuerdos en ODS? Quería mencionar, por primera vez la humanidad en el año 2015 se pone de acuerdo en dos grandes cosas. Una es el Acuerdo de Cambio Climático en París, es decir, se observa, y los líderes a nivel mundial de los distintos países concuerdan en que hay que hacer algo para mitigar el cambio climático. Y por otro lado se da el acuerdo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo adoptan los Estados miembros de Naciones Unidas. Por primera vez la humanidad nos ponemos de acuerdo en cuáles son las prioridades para alcanzar una mejor calidad de vida. Y esto no es menor, porque no siempre la humanidad y sobre todo sus líderes han visto con claridad cuáles son las necesidades de su época. Esto se posibilita ver de alguna manera a través de la globalización y de toda la gran conexión que tenemos las personas hoy en día. Hoy en día todos, en mayor o menor medida, manejamos un nivel de información bastante democrático en términos de acceso, que antes eso no era posible. Era mucho más difícil, solamente algunos sectores
ilustrados, con mayor poder adquisitivo, con mayor nivel de contactos, tenían la capacidad de tener información vital para poder realizar sus negocios, sus emprendimientos, sus políticas, pensémoslo desde los distintos sectores. Y a partir de la década de los 70, cuando empieza más este fenómeno de la globalización como lo conocemos hoy, a través de las nuevas tecnologías y demás, se da históricamente la posibilidad de que los líderes puedan ver con más claridad cuáles son las necesidades y cuáles son los acuerdos que se necesitan. Y en ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos trazan una hoja de ruta. Yo siempre menciono que son como los hashtags en las redes sociales, son los ODS para la política pública. En política pública nosotros necesitamos tener cuáles son los objetivos para mejorar la calidad de vida de la gente. Y esos objetivos se trazan a cada 5, 10, 20 años, dependiendo del país, estas políticas a corto, mediano y largo plazo. Y en ese sentido, estos 17 objetivos con sus 169 metas nos dan la posibilidad de articular estas políticas públicas que tenemos que hacer a nivel nacional, estadual, a nivel de una ciudad, bueno, pensarlo a nivel global, es decir, cómo mi acción a nivel local va a tener un impacto global y va a responder a las necesidades globales. Y hoy en día estamos ante dos grandes crisis. Veníamos con la crisis del cambio climático y se suma la pandemia del COVID, que a su vez trae como consecuencia un aumento en las consecuencias negativas del impacto en el cambio climático. Por ejemplo, ahora se utiliza muchísimo más el plástico para poder prevenir cuestiones del COVID. Se usan máscaras, barbijos, que son muchas veces descartables, y eso termina. Hace poco salió un estudio de una ONG francesa donde da un panorama bastante alarmante de que cada vez más hay más barbijos que peces en nuestros océanos. Es decir, y lo pueden observar ustedes si caminan por la vía pública, van a observar muchas veces en veredas, en los cestos de basura, cantidad de barbijos o de guantes descartables o de alcohol en gel, las botellitas de plástico. Es decir, nosotros veníamos de una situación de crisis de cambio climático donde se está pidiendo la reducción o eliminación del plástico de un solo uso, y como puede ser la botella de agua, que en 4 minutos uno la termina de tomar y tarda 400 años en degradarse ese plástico. Y esta pandemia vino, lamentablemente, a agudizar esa situación, ¿no? Porque ante la urgencia de resolver esta pandemia y de proteger a los habitantes, no se está pensando que esto está agravando también la otra crisis que teníamos. Con lo cual los desafíos son enormes y necesitamos dirigentes, líderes en todos los sectores que conozcan cuál es la urgencia de este tiempo y cuáles son las soluciones que también se están dando a nivel mundial. Ahí está habiendo mucha innovación, sobre todo del sector privado, con respecto a soluciones para mitigar el cambio climático, con respecto a la pandemia también. Y cuando los líderes no están a la altura de las circunstancias, en términos de que desconocen estas crisis y estas urgencias, o no saben cuáles son los medios adecuados para poder abordarlas, es cuando cuando las políticas públicas fallan y cuando la ciudadanía no tiene respuesta de sus gobernantes. Por eso el máster en esto lo pensamos desde un inicio, en que sea bien práctico. Es decir, los profesores que integran este máster son profesionales destacados en distintas áreas de gobierno, de universidades, del sector privado, que están trabajando los ODS concretamente en distintos países. Y eso, que lo podamos condensar en una propuesta académica, en un máster, no es menor, es el mayor valor agregado que tiene, de hecho, porque también ocurre que la academia, hay como dos mundos paralelos. Está la academia y están los practitioners, están las personas que realmente están trabajando en los territorios,
y esos dos mundos se tienen que encontrar. Mm. Y en este máster nosotros proponemos ese encuentro, para que la academia venga a dar respuesta también a las urgencias que tiene la humanidad y que para eso se crearon las universidades, para eso justamente se creó este ámbito y mirando a este nuevo ciclo, ¿no? Ese es el tipo de cambio que necesitamos también desde una institución que es muy antigua y que en esta época también necesita ayornarse a los nuevos tiempos, y yo creo que este tipo de propuestas académicas va en esa sintonía. Este máster me imagino que también surgió por un objetivo tanto profesional como personal, después de que has visto toda la realidad ahí mismo, in situ, de cómo fallan los liderazgos políticos o liderazgos empresariales que se tienen que unir para poder llevar a cabo el éxito en estos objetivos. ¿Tú consideras que, bueno, en sí la pandemia, como nos comentabas, trajo consecuencias, pero terriblemente negativas que ni siquiera estamos viendo ahora, que las vamos a ver en un tiempo más? Pero también se nos abrió los ojos en el sentido de que ningún país, ni desarrollado, ni subdesarrollado, ni ninguna de esas dos clasificaciones estaba preparado para una pandemia como esta. Se ha visto que desde las superpotencias han cometido errores, pero terribles, que tampoco se van a dar a conocer en detalle ahora, sino que se van a dar a conocer después más adelante. Y vamos a ser testigos de tanta preparación teórica en ese sentido no sirvió ante esta crisis que nos tocó a todos por igual. Esta crisis ni siquiera tuvo discriminación ni en clase, ni en política, ni económica, nada. Arrasó con todo. ¿Tú crees que este máster, de alguna manera, sin quererlo, llegó también justo en el momento para poder dar a conocer lo que realmente debiese ser un líder en este mundo con todas estas consecuencias que estamos viviendo, que si no actuamos juntos, esto se queda en el papel, no se queda en la práctica? ¿Qué opinas tú en ese detalle? Tenemos que observar que nosotros venimos con una crisis de liderazgos a nivel global de hace bastante tiempo, y que sobre todo en esta cultura líquida en la que vivimos se ha acentuado, donde las personas que ocupan puestos o cargos por el mero hecho de tener un poder, una cuota de poder, por el mero hecho de mostrarse, sin en realidad estar pensando que ese puesto que ocupa tiene un fin, tiene un objetivo, que es mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo en el ámbito político, si hablamos. Ocurre lo mismo también en el sector empresarial, cuando tenemos empresarios o empresarias que solamente miran el rédito económico sin tener en cuenta el impacto ambiental, el impacto que tiene en la comunidad, su negocio. Es decir, esta crisis de valores, de liderazgos, se ve a nivel global. Y cuando hay crisis, donde es justamente el momento de mayor prueba, donde vemos si estamos preparados, si tenemos los elementos, las herramientas, los equipos para poder llevarlo adelante, porque en general cuando hablamos de liderazgo hablamos de equipo. El líder o la persona que lidera es la persona que tiene capacidad de generar equipos de trabajo para resolver temas, para proponer acciones. Y cuando no hay liderazgos, no hay equipos, porque esa persona no tiene la capacidad para generar sinergia y complementariedad con sus colaboradores. Entonces, eso se estaba dando a nivel global, veníamos de décadas de esa situación, y ante semejantes crisis, bueno, eso se vio claramente que no estaban a la altura de las circunstancias. Sí está habiendo un cambio generacional. Yo tengo siempre mucha esperanza en los jóvenes, en las nuevas generaciones,
en esta conciencia que están teniendo cada vez más los y las jóvenes con respecto a qué pasa con el ambiente, con toda la naturaleza, cuál es el impacto que están teniendo los negocios, las políticas públicas, si están dando respuesta a esto. Bueno, Greta Thunberg es una de las referentes en este sentido, y cuando vemos ese tipo de involucramiento es maravilloso. Lo que ocurre es que nuestras generaciones, sobre todo, son las generaciones que yo denomino generación bisagra. Es la generación que tiene que hacer los cambios para que justamente las generaciones que vienen tengan la oportunidad de hacer y de transformar lo que quieran. Y si no lo hacemos, y en estos momentos estamos trabajando más que a contrarreloj en los tiempos y en la urgencia que deberíamos trabajar, estas nuevas generaciones no van a tener la oportunidad de disfrutar la naturaleza porque directamente van a estar actuando en catástrofe. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, hay una urgencia, y cuando nosotros entendemos esta urgencia de las crisis que estamos viviendo en términos sociales, económicos, ambientales, la actitud profesional y personal cambia, porque entendemos que no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo ni desde nuestra propuesta académica, ni desde nuestra propuesta empresarial, ni desde nuestra propuesta de gobierno. Estamos en un momento donde tenemos la posibilidad de este stand-by que nos está dando la pandemia, de repensar las ciudades, de repensar la reconversión política, económica, social que necesitan nuestras comunidades. Porque el momento es ahora, porque después sí vamos a estar cada vez más en ese punto de no retorno, donde allí es más triste trabajar. ¿Por qué? Porque ya estamos como los bomberos apagando incendios. Entonces, en este momento tenemos esta oportunidad que es por un tiempo determinado, es escasa, es decir, no tenemos demasiado tiempo para decir, bueno, que lo resuelva la próxima generación. Y esa es la pasión, si me preguntas, esa es la pasión que a mí personalmente me mueve en lo que hago y que a todo mi equipo nos mueve, con Evangelina, con el resto del equipo de Smartly, es entender la urgencia, y sobre todo cuando uno tiene, yo digo, por las circunstancias de la vida, la posibilidad, las oportunidades de poder tener este conocimiento, de poder compartirlo. Hablamos de responsabilidad compartida, pero diferenciada, es decir, cada uno de nosotros y nosotras tenemos distintos saberes, recursos, y que nos han sido dados por nuestro entorno, nos fue dada esa posibilidad, pero también tenemos la responsabilidad de compartirlo, porque nos fue dado, y también tenemos ese deber en términos de valores para compartirlo. Así que, bueno, ese es el orgullo de poder presentar esta propuesta académica y de todo el equipo de profesores y profesoras de muchísima trayectoria, lo mismo que ustedes desde la Escuela de Negocios como aliados, la Universidad Pegaso, CIFAL Miami, del Centro de Naciones Unidas de UNITAR, las cátedras UNESCO de Paz, de Desarrollo Sostenible, el International Council for Small Business, EDES Business School desde Ecuador. Es decir, toda la cantidad de aliados que este máster tiene es también para graficar que las alianzas son posibles, y como mencionaba Rosana, necesitamos que estas soluciones sean en alianza, sean integrales, sean multidisciplinarias, porque si algo nos está demostrando esta crisis, sobre todo que estamos viviendo en términos sanitarios, sociales, económicas, es que las respuestas tienen que ser entre todos y todas las soluciones, porque si no, la solución individual no va a resolver un problema integral. Y en eso, creo que este máster también grafica el ODS 17 en particular de alianzas, cómo es posible y por qué es necesario, sobre todo. ¿Puede estudiar este programa académico? ¿A quién va dirigido? Yo he sido testigo de primera línea la calidad de este programa, cómo fue desarrollándose en el tiempo, y la calidad de profesores. Pero para toda nuestra audiencia, ¿quién puede acceder a este máster?
personas que quieran liderar desde sus desde sus distintas profesiones, ámbitos, sea desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde la academia, que quieran liderar esta transformación, que están buscando más claramente vislumbrar cómo concretamente bajar los ODS a su ámbito, cómo lo llevan al día a día, cómo generan alianzas y complementariedad. Eso es algo que observamos que es un gran tema en términos de los profesionales, la dificultad que están teniendo en generar sinergias y trabajo en equipo. Porque en este mundo individual que vivimos, donde, y más sobre todo a través del fenómeno de las redes sociales, donde lo que más hay es el individualismo, ¿sí? de mostrarse uno, de exhibirse, difícilmente se ve esta necesidad que tenemos con la otra persona, de vincularnos, de trabajar en conjunto, porque el sistema nos está mostrando en eso lo opuesto. Pero en realidad las soluciones a las crisis que estamos viviendo tienen que ser en conjunto. Entonces, este máster justamente se pensó en ese sentido, en cómo mostrar todos los profesores, las instituciones que forman parte del máster, en algún momento de lo que es la historia de Smartly, hemos hecho otras acciones. Y este máster es un escalamiento dentro del nivel de alianza. Y ese nivel de escalamiento es lo que se está necesitando. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay profesionales que trabajan en una institución, después de que terminan hacen un trabajo de un par de años o unos meses, se van de la institución y no le ponen ni siquiera un like a las cuentas de la institución en la que participaron. Eso es un indicador de que es como que decimos borrón y cuenta nueva. Y en realidad, en la vida de uno profesional y personal también, vamos a notar que hay momentos en que nos vinculamos a determinadas personas, después a los años nos volvemos a reencontrar, volvemos a generar acciones, pero siempre en un camino de construcción. Cuando ocurre esto de me olvido, hasta cruzo de vereda, por decir, es muy difícil que se dé después el escalamiento de alianza. Y eso es lo que está ocurriendo con las instituciones, con las personas que lideran las instituciones, y es exactamente lo opuesto a lo que se necesita. Es lo opuesto a lo que nos invita el ODS 17 en particular, y los ODS en general. Entonces, eso es lo que nos interesa sobre todo mostrar a través del ejemplo de acciones concretas, que creo que también es lo que la ciudadanía y las personas están requiriendo y pidiendo. Cómo esto que se pregona, que se comenta, cómo lo estás aplicando desde tu organización para que eso me sirva de motor para poder aplicarlo de otra manera en mi institución, ¿no? Y bueno, esa es la propuesta. Realmente uno se motiva a meterse en este mundo de un liderazgo más sano, un liderazgo sin corrupción, un liderazgo sin desviaciones, que lamentablemente nosotros vemos día a día que eso de repente influye mucho en el ambiente en general. Cuando uno ve el programa del máster, se da cuenta que hay un mix tanto de que está preocupado tanto de la calidad humana del profesional que va a salir del estudio después de 12 meses de ese máster, pero además de rescatar toda la experiencia, toda la historia de ese profesional que va a estudiar y poder mejorarlo, potenciarlo y llevar a cabo esta mezcla de conciencia empresarial, conciencia social, conciencia ambiental en cualquier empresa a la que él pueda trabajar. Si yo siento desde esta vereda, como de usuaria o posible alumna, que el máster de alguna manera te va a enriquecer de cualquier punto de vista, desde donde lo mires, en cualquier área. Incluso se podría decir que te va a ayudar a mejorar como persona, porque te da una visión de cómo interrelacionarte en el mundo en que tú convives. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes o no tan jóvenes que quieren
estudiar este máster, pero están dudosos porque no saben si realmente les puede servir en su vida profesional o personal. ¿Qué les dirías a ellos? Tengo la fortuna de ser mentor, soy mentor en varios programas, acá en la Universidad Cornell University, en Hatch Collab, que es un centro de mentoreo muy importante en Ginebra, en un programa de Naciones Unidas que se lanzó el año pasado con respecto a la crisis pandémica. Y sobre todo, este máster ha sido pensado también muy desde la visión del mentoreo. El profesional o la profesional cada vez más necesita herramientas concretas de cómo vincular lo que aprende en la teoría, lo que aprende en la academia, con su vida, ¿sí? con sus talentos, con sus temores, con las cosas que observa que está requiriendo su comunidad. Y el mentoreo es justamente algo maravilloso en términos de poder ayudar a los profesionales a encontrar su camino, su potencial, su diferencial en lo que hacen. ¿Qué es lo que la humanidad está pidiendo? O sea, es decir, todos tenemos soluciones y propuestas para brindar, y no pasa por copiar al otro, pasa por innovar, pasa por ser creativos, pasa por estar despiertos, por observar. Es decir, hay un montón de aptitudes y actitudes que tenemos que cultivar y potenciar. Y en ese sentido, este máster y los profesores que elegimos y seleccionamos, y obviamente a través también de la dirección del máster, vamos a estar haciendo mucho hincapié en esto, en que a través de las materias del máster el profesional o la profesional pueda vincular lo que está haciendo con su proyecto personal y que tenga la posibilidad práctica de dialogar con los profesores acerca de esto que está observando, de sus proyectos, de sus iniciativas, para que cuando salga del máster no solamente tenga una triple titulación como tiene este máster, sino que también tenga la posibilidad de generar una red de contactos a nivel internacional en lo que hace y haber encontrado la innovación, el diferencial de lo que puede aportar. Y en eso vamos, es un máster muy personalizado, no es masivo, nunca se pensó en términos masivos, porque se pensó siempre en este trabajo personalizado con cada alumna, con cada alumno, que tengamos el tiempo justamente para ver todos estos aspectos y sobre todo para que encuentren la posibilidad de, nosotros siempre mencionamos, es preferible tener una persona comprometida, apasionada en lo que hace, a 20 indecisos o indecisas. Es decir, no serviría que esto fuera absolutamente multitudinario y que no tengamos la posibilidad realmente de trabajar de forma personalizada, porque ahí se va a ver el cambio más a mediano y largo plazo, en el compromiso, en el involucramiento de los profesionales en esto. Así que para aquellos y aquellas que nos escuchan y que están en duda, este máster también tiene esta mirada de mentoreo, que es algo que cada vez más los profesionales están requiriendo y que en mi caso particular, por la experiencia profesional de ser mentor en varios programas, ha sido inherente a mí aplicarlo y pensarlo con Evangelina también para que el máster lo tenga incorporado. Así que más que un contenido teórico, es un contenido sumamente práctico, pero porque yo en eso siempre hablo y digo, antes que hacer lo mismo que está haciendo el resto, para eso me quedo sentada en mi casa haciendo cualquier otra cosa. En realidad, desde el momento que destino tiempo en algo es porque quiero hacer algo distinto. Y eso es una actitud de vida, y no dudo que hay muchas personas desde sus lugares que tienen ese interés y muchas veces no saben cómo. No tienen los contactos o no saben cómo encarar esta unión profesional con las urgencias de su tiempo. Y bueno, este máster viene a proponer una posibilidad, una oportunidad en ese sentido, y ojalá que lo puedan aprovechar y sumarse. Y va a ser un trabajo así, bien personalizado con cada alumno y alumna que sea parte del máster. Hay un elemento que si uno puede o tiene la posibilidad de hacer un comparativo actualmente en el mercado,
de estos programas que se dedican a estos objetivos o algo similar, este es el único que ha destinado dentro de su programa académico a 2 profesores por asignatura. La cantidad de profesores involucrados en este proyecto es algo no visto. Generalmente cuando uno habla de un máster oficial online, en 100% modalidad online, uno se encuentra muchas veces con una metodología flexible que a uno le ayuda, eso es indiscutible, pero no muchos profesores. Generalmente es un tutor, acá hay una sinergia entre todos los profesionales, incluyendo las 2 codirectoras, que ya he tenido el placer de entrevistar, que hace que este máster sea, no solo sea un máster, sea como una puerta de entrada a este mundo, a este tema que incluso puede ayudar al profesional a tener objetivos de largo plazo, que eso generalmente no se da. ¿Cuál fue tu motivación de decir, mira, yo voy a crear todo un grupo de renombrados profesionales, porque estamos hablando de que no son profesores solamente, sino trabajan en activo en este tema y están día a día peleando por el mismo objetivo que tú nos estás describiendo ahora? ¿Cómo lo lograste? Reflejo justamente de estos años en los que Smartly se ha preocupado por la generación de alianzas y escalamiento. Y eso se da con mucho respeto profesional. Cuando uno sabe el diferencial como profesional, como equipo, como empresa social, en este caso, el diferencial que tenemos, y vemos la complementariedad que se da con las otras instituciones, no la rivalidad, no la competencia, la complementariedad, surgen las alianzas. Y en eso nos ocurrió cuando estábamos armando el diagrama de todas las cátedras, es que en realidad tenemos por tema, tendríamos muchos más profesionales para sumar, y eso es maravilloso. Cuando se nos hizo dificultoso, de hecho, decir, bueno, solo 2, solo 2 por materia. Y también mostrar esta diversidad en términos de equidad de género, de miradas. Todas las materias tienen una diversidad también en espectro de miradas, de propuestas, y eso se da justamente con este ensamble de perfiles profesionales y ensamble de perfiles también en lo que hace a las organizaciones. ¿Qué es lo que se requiere también? Porque cuando se ve solamente al otro como competencia, como que o dice una idea y la copio y la llevo a medias, porque generalmente la persona que tiene una idea, eso es fruto de toda una experiencia profesional, organización. Es decir, cuando alguien copia, es muy difícil que pueda realmente implementarlo con la convicción, con la coherencia, con la energía que requiere, ¿no? Y en eso, por eso creo que este máster es como la síntesis de todos estos años donde hemos hecho un esfuerzo muy importante y donde muchas veces tampoco, o sea, uno puede tener esta intención, puede tener esta energía de tratar de trabajar en conjunto, pero no siempre la otra institución, las otras personas están dispuestas a. Y también vamos a contar mucho de eso, o sea, va a ocurrir, que era algo un poco que me mencionabas con toda la corrupción que hay en este mundo en general. Bueno, nosotros nos podríamos quedar de brazos cruzados diciendo, bueno, como hay corrupción y no hago nada, porque no, o sea, no lo puedo cambiar podemos entrar en esa actitud pesimista. Pero si recordamos de nuevo cuál es la urgencia de este tiempo, no tenemos ni siquiera el lujo para darnos de entrar en una actitud pesimista. Para dudar, claro. O para dudar. Entonces, en la medida que ordenamos ese conocimiento y entendemos la responsabilidad que tenemos por el conocimiento, por el lugar que ocupamos, por las posibilidades que tenemos, que muchas otras personas no han tenido en su vida y que necesitamos nosotros transformar para que esa persona tenga una mejor calidad de vida, bueno, todo adquiere sentido.
Y eso es algo bueno, que tratamos nosotros desde nuestro lugar de aportar ese granito de arena, por más que muchas veces el resultado no sea el deseado o el esperado, pero también es bienvenido, porque si todo saliera fantástico, eh, no, no, No se no aprecian podríamos los esfuerzos aprender, de la misma manera, por claro, supuesto, claro, claro. sí. Con esas motivadoras palabras, invitamos entonces a todos los que nos están viendo a que se informen más de este máster. Abajo en la descripción van a estar todos los accesos necesarios para que los interesados puedan contactarnos. También vamos a dejar los datos de Analía, cómo contactarte, si algún profesional quiere saber más de Smartly o quiere saber más de los trabajos que tú estás realizando como profesional del área. Vamos a dejar también tus datos para que la gente pueda ver que este máster realmente va a cambiar un poco la idea de trabajar sobre estos temas que pueden ser muy controversiales. Puede que hay gente que diga que no cree, o saque estas teorías conspirativas que de repente uno dice de dónde saca tanta imaginación la gente. Pero yo creo que este máster va a dar un punto de partida, porque además está justo en un momento crucial del planeta y que necesitamos líderes reales, no líderes que a la hora de demostrar sus principios y todo su conocimiento no puedan llevar a cabo políticas públicas que beneficien a la sociedad. Entonces, de alguna manera, desde esta vereda te damos las gracias por preocuparte de este tema. Es un punto de partida muy importante y que nosotros como AUCAL vamos a apoyar siempre, siempre, siempre vamos a estar ahí. Y aprovechamos también de decirle a la audiencia que vamos a seguir creando actividades, vamos a hacer algunos debates más adelante sobre estos temas, porque es importante escuchar a la gente, escuchar qué opina, no siendo experto de este tema, y que tenga la posibilidad de alzar su voz. Así que desde AUCAL te agradecemos, Analía, por tu tiempo, tu disponibilidad. Ha sido un placer escucharte y espero verte muy pronto en otra actividad aquí en el canal para que la gente te pueda conocer más también. Muchas gracias, Rosana. Un detalle importante que me gustaría que mencionemos también del máster es que va a tener 2 actividades prácticas. Así es. Esperemos que podamos hacer de forma presencial, una en Italia y otra en Ecuador. Son 2 actividades que se proponen optativas y que van a dar la posibilidad justamente de que nos conozcamos personalmente, de que podamos trabajar en un proyecto en concreto que vamos a proponer como trabajo práctico, vendría a ser como otro proyecto de campo. Y eso también creo que es un diferencial muy, muy interesante. Y de nuevo, ojalá que lo podamos hacer en persona. Con todo gusto quedo más que a disposición. Vamos a seguir, como mencionaste, Rosana, haciendo actividades relacionadas al máster y a disposición también de todas las consultas, dudas que también podamos responder a través de este medio. Así es. Bueno, tú desde Nueva York, acá desde España, cerramos por ahora esta entrevista con mucho placer. Fue un orgullo también poder conocerte un poco más y para nosotros como AUCAL, como Escuela de Negocios, estamos muy, muy orgullosos de poder hacer esta alianza y potenciarla para el bienestar de la sociedad. Aquí hay un tema más profundo y eso es lo que queremos transmitir. Así que muchas gracias, Analia.